Queridos amigos, buenos días. Hoy, como directora del Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Chantier-Dribes, quería explicaros por qué introduzco la PNL, o sea, la programación neurolingüística, en la formación a constelaciones familiares. La PNL necesita, para mí, de la contención de otras dos disciplinas, del análisis transaccional y de las constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares, a su vez, necesitan el paso a la eficacia en la vida diaria que permite la PNL una vez que la constelación nos ha dado el permiso para poder tener éxito en nuestra vida. Mira, primero yo descubrí la PNL y la magia de la PNL, su fe en el hombre, su fe en que todo es posible. Esto permite grandes avances, pero necesitaba esa contención que da el análisis transaccional, a saber distinguir si el objetivo de uno es un objetivo adulto o es una ilusión infantil. Y allí hay un margen sutil, como esencial, para que la PNL pueda tomar toda su amplitud. Y, por otra parte, la contención de las constelaciones familiares. A menudo, utilizando la PNL, he podido ver que por mucha herramienta que utilizáramos, el cliente tropezaba una y otra vez con el mismo problema. Hasta que pudimos ver que se trataba de una intrincación sistémica, que se resolviera esa intrincación sistémica, y a partir de ese momento la persona ya tenía el permiso sistémico para tener éxito precisamente en ese campo. Entonces, análisis transaccional, constelaciones familiares y PNL para mí es un todo. Primero, ayudar a la persona a estar en su adulto, en el momento presente, y a resonar con el presente y con lo que realmente necesita como adulto. Después, liberar esas fidelidades al sistema familiar que dirigen toda nuestra vida, y especialmente allí donde tenemos dificultades. Una vez que esas intrincaciones, lealtades, fidelidades están liberadas, es cuando la persona está como impulsada por su propio sistema familiar a disfrutar de su vida, a tener éxito. Pero la constelación solo nos lleva a la orilla de ese éxito. Y la PNL es la que nos da la estrategia para conseguirlo ya, una vez que precisamente tenemos el permiso sistémico del éxito. Bueno, la PNL fue un descubrimiento empírico de los años 70, que después fue corroborado a nivel científico como 15, 20 años más tarde por las neurociencias. Entonces es un descubrimiento que precisamente programamos nosotros mismos nuestro éxito o nuestro fracaso, y de un modo sutil y realmente hecho por nosotros, a través de nuestras sensaciones, de la manera en que nuestro cerebro va a grabar un acontecimiento o una emoción, y en la manera en que utilizamos el lenguaje para reproducir ese recuerdo, para transmitir una creencia y para autoprogramarnos.
esa programación sutil neurológica es que simplemente tenemos sentidos. Los más desarrollados es la vista, el oído y el tacto y las sensaciones internas. Entonces, todo lo que ocurre a nuestro alrededor lo percibimos a través de esas sensaciones. Y nuestro cerebro, a su vez, las graba. Y va a grabar la emoción con la que hemos vivido este hecho. Y según la emoción va a dar más importancia a lo visual, al sonido, a la sensación interna. Y cada cerebro, cada persona, va a codificar esas vivencias para que el cerebro tenga todo ordenado, digamos. De una manera están los recuerdos peligrosos, de otra manera están codificados los recuerdos agradables, de otra manera están codificados las posibilidades hacia el futuro, etc. De tal modo que cuando volvemos a vivir, por ejemplo, una intención o un hecho, si el recuerdo que viene está marcado por el código sensorial del fracaso, de la angustia o del miedo, pues ya está, nos programamos para el fracaso. Y eso lo hemos hecho nosotros. Y entonces, es sutil, pero el mérito de ese descubrimiento es que es muy fácil de desprogramar y reprogramar. Pues, a ver, en su origen como concepto sería cómo modelar, o sea, cómo imitar a alguien que tiene éxito de un modo espontáneo. Porque precisamente la PNL fue creada observando a los grandes de la psicoterapia de aquellos años, de los principios de los años 70. Eric Pearls, Milton Erickson, Virginia Satir, observándolos. Eric Berne, etc. Bueno, eran los principales, que conseguían unos éxitos inmediatos, sorprendentes, espectaculares en sus clientes, mientras que los psicoterapeutas, digamos, más tradicionales, tardaban años en conseguir el cambio que estas 4 personas conseguían en una sesión. Y entonces, pues, gracias a su grado de observación, los creadores pudieron modelar las estrategias que permitían llegar al éxito, poder comunicar a la perfección el objetivo que tenía el terapeuta, modelar el cambio de cómo llegar a un cambio de actitud en la otra persona y modelar cómo el propio terapeuta se da la estrategia del éxito. Y así nosotros aprendemos a modelarnos. La PNL tiene como varios campos y uno de los campos principales es aprender a modelarnos a nosotros mismos. Si yo he tenido un éxito en algún campo de mi vida, puedo volver a utilizar esa estrategia de éxito para cualquier otro campo. Sí, sus beneficios son, por un lado, inmediatos y por otro, duraderos. La magia de la PNL es su inmediatez. Si nos programamos tan fácilmente para el fracaso, tenemos la misma facultad para programarnos para el éxito. Es inmediato. Mira, casi toda nuestra vida está hecha de reflejos condicionados. Y no tenemos conciencia de que continuamente vamos accionando un botón de reflejo condicionado. Y la PNL nos
enseña a crear los reflejos condicionados que necesitamos en cada momento. Por ejemplo, un reflejo condicionado. Imagina que escuche por primera vez en mi vida la 9ª Sinfonía de Beethoven y que en ese momento estaba totalmente muy enamorada. Pues cada vez que la escuche, de nuevo volverá en mí ese sentimiento pasional. Si por el contrario la escuché en un momento de depresión, escucho la 9ª y gracias a la 9ª salgo de esa depresión. Cada vez que la vuelva a escuchar, empezaré con un hundimiento interno y terminaré con una fuerza renovada, sin saber por qué. Simplemente por el condicionamiento, por ese reflejo condicionado que me creé en aquel entonces. Entonces, la PNL nos permite crear los reflejos condicionados que necesitamos. Hay una gran variedad de tipos de ejercicios y además los nuevos facilitadores, creadores de PNL, cada uno tiene un enfoque distinto y va profundizando en un campo distinto. Quizá el más enriquecedor es el campo de las creencias, la modificación de las creencias, de un modo extremadamente rápido y eficaz realmente para toda la vida, de un modo sorprendente. Y luego entonces ese cambio de creencias pues aplicado a la terapia, aplicado al mundo de la empresa, aplicado a todas las esferas de la vida. La emoción es algo químico creado por un estímulo químico a su vez. Entonces, si ya no existe la creencia que provoca la emoción deja de manifestarse. A veces se seguirá manifestando, pero ya sin sentido. Y la veremos cómo se va borrando poco a poco de la vida de la persona. Pero decir poco a poco es falso, es que es un cambio emocional muy importante lo que se produce después de un cambio de creencia. Y luego pues han podido desarrollar muchas herramientas metafóricas en las que se libera una dependencia, en la que se libera una fobia, en la que se hace el duelo de una pérdida, de una separación, de un alejamiento. Y todo eso transforma la emoción en el acto. Hay también un concepto muy interesante que es haber podido entender que por una parte el inconsciente tiene necesidades y las va a manifestar con algún síntoma, con alguna emoción, y poder deslindar la necesidad del inconsciente de ese síntoma. Por ejemplo, me duele la cabeza o estoy angustiada. La herramienta de PNL va a ser poder primero hablar con la parte de mi inconsciente que necesita decirme algo. Pedirle permiso para utilizar otra manifestación que sea mucho más armoniosa para mi vida de hoy que ese dolor o esa emoción tan desagradable. Y entonces cuando recibimos el permiso del inconsciente, que es inmediato, desarrollamos no vamos a desarrollar, nuestro inconsciente, con toda su creatividad, nos va a proponer otra manifestación totalmente armoniosa para nuestra vida, que cumpla también con esa necesidad de entender algo del inconsciente. Y entonces desaparece la necesidad de vivir esa emoción desagradable.
Entonces con la PNL voy a descubrir cómo registro mis recuerdos emocionales. Imagina que entonces en mi banco de recuerdos emocionales voy a descubrir que lo que me da miedo tiene una imagen muy nítida y muy grande. Lo que es placentero es bastante difuminado, es ligero, tiene un color suave, por ejemplo. Entonces, sabiendo cuál es la estrategia de mi cerebro, y cuidado, cada uno tiene una estrategia distinta, voy a poder trabajar sobre mis recuerdos. Si te veo y me das miedo, es que estoy influenciado por una imagen del pasado. Entonces, inmediatamente vuelvo a esa imagen interna y la modifico. En vez de verla con esa luz o esa nitidez, la hago mucho más pequeña, le quito el color, le pongo un sonido distinto, etc. Modifico mi manera en que he codificado la sensación. Y cuando vuelvo a esa imagen, ha desaparecido la emoción molesta. Bueno, aquí me vas a dar juego para hablar del bucle de sanación, ¿sabes? Estamos todos en resonancia los unos con los otros, con lo cual, si yo cambio, creo una onda que va a ir afectando poquito a poco a los que me rodean y a su vez se van a ver inmersos en un inicio de cambio. Y ese cambio que ellos no han buscado, muchas veces lo vamos a notar en el sentido de que se enfadan con la vida. La vida les empieza a estimular para el cambio y no quieren cambiar. Y eso se nota en el enfado. Pero observaremos cómo, si yo cambio, los demás también van a cambiar. Uno no cambia uno solo. Y de hecho, muchas veces, si yo he empezado a cambiar, es porque otro ya había cambiado antes. Y me alcanzaba su onda de cambio. Y mira, hay otro factor que quiero resaltar aquí. Para mí, constelaciones familiares y PNL mueven las mismas energías. Y voy a explicar cómo lo veo. Porque lo observé, lo quise observar, experimentar bastantes veces para estar segura. Entonces, podemos observar desde las constelaciones familiares, que es lo que conocen más. Cuando el pasado se sana, los descendientes se sanan. Esos descendientes que se sanan en su vida provocan de nuevo una mejoría, un cambio retroactivo sobre el pasado, que a su vez vuelve a actuar sobre los demás descendientes. Y cada descendiente que mejora en su vida, que cambia algo, cambia lo que ocurrió en el pasado. Quiere decir que desde las constelaciones vamos a tener el inicio de un bucle sanador sin fin y cada vez más amplio, de pasado a presente, presente-pasado. Y si empezamos desde las constelaciones familiares, vamos a ver exactamente lo mismo. Si yo sano algo en mi vida, consigo por fin algo, consigo una mayor realización, consigo una mayor humanidad en mi vida, esto va a sanar el pasado con el que estaba vinculada con respecto a eso. Entonces, si yo en el momento presente sano, o bien gracias a una herramienta de PNL consigo mayor humanidad, un mayor éxito, una mayor realización, o porque por mi madurez consigo enfrentarme a algo y resolverlo, eso provoca una onda
de sanación, yo no sé cómo se puede llamar, hacia el pasado, hacia los ancestros con los que estaban vinculados, que se sanan. Y a su vez, esa sanación del pasado va a tener consecuencia de nuevo sobre el presente, de un modo más amplio, sobre todos los descendientes de esos ancestros, que a su vez empiezan una sanación. Y esto va a tener la misma consecuencia de nuevo sobre el pasado. Y entonces hemos iniciado de nuevo un bucle sin fin de sanación cada vez más amplia. Y a la vez hay un tercer modo de sanación, que es la resonancia entre los vivos, la que comenté antes. Todos estamos en resonancia a nivel de frecuencia, de tal modo que si alguien baja de frecuencia, los demás también. Y si alguien sube, los demás también. Cada vez que yo subo, gracias a una herramienta como la PNL, permito que otros me sigan en este subir de frecuencia, en esa mejoría. Y cada uno que ha mejorado, a su vez, provoca esa onda, esa expansión, esa propagación, ¿no?, de la onda de sanación. Y a otros, y otros, y otros, ¿no? Eso es la magia de la sanación. Mira, para mí las dos son totalmente complementarias. Se basan las dos en el mismo entusiasmo por la vida, en la misma fe en el hombre, en la misma fe en lo perfectible que es toda la vida. Y a la vez están las dos realmente al servicio de la humanidad, al servicio de la vida misma. Entonces, la constelación nos permite ver que hay un requisito previo para poder llegar a esos cambios que propone la PNL. El requisito previo es asentir a la vida exactamente como es, sabiendo que todo es como tiene que estar, todo tiene un significado, todo está al servicio de algo más y todos estamos en el movimiento en el que tenemos que estar. Entonces, sabiendo esto, aceptando dónde estamos y sabiendo que aunque no entendamos, estamos en un movimiento significativo, es solamente a partir de ese momento es cuando todas las herramientas de la PNL pueden desarrollarse al máximo para, a partir de ese momento de hoy que acepto, que asiento, voy a desarrollar todo mi ser al servicio del sistema familiar, al servicio de la vida, al servicio de la humanidad. Siempre al servicio y siempre partiendo de ese asentimiento. Es cuando la PNL toma toda su amplitud y todo su significado. Espero que lo disfrutéis mucho, tanto como yo.